el día 56, nos hace referencia de que tiene 56 años, ¿no? Ok, y bueno, casi la misma edad que soy yo. Es casado, su esposa se llama Ana Medina. eh, Ellos tienen ya casados 29 años, ¿no? 29 años casados, ¿no? Eh, Qué bueno, que aguante. Tenemos dice, tenemos tres hijos. Tienen hijo como Alan, que tiene 29 años, Alejandro tiene 27 años y Fernando 23 años. Los tres bautizados, ¿no? Todos varones, ¿no? Todos varones, ¿no? El hermano es un general. Alan, Alejandro y Fernando son sus hijos. Y el hermano fue bautizado a los 28 años. Ya había recorrido bastantes años, ¿no?, en el mundo, pero no hay tiempo como para tomar la decisión de Cristo, ¿no? Más vale tarde que nunca. Ok, fue bautizado a los 28 años, el 19 de septiembre de 1995. Quiero saber, ¿no?, la fecha del nacimiento espiritual. El hermano colabora en la predicación en dos congregaciones, en San Marcos y San Francisco del Valle, departamento de Ocotepeque, Honduras, Centroamérica, obviamente, Honduras, ¿no? Es un bello país, Honduras, es mi segundo país. Él es un profesor de ciencias sociales en un instituto de educación media. Así que esta es la información de tu hermano Freddy Leonel Peraza. Bendiciones. Bendiciones a usted, hermano Tomás. Muchas gracias por su tiempo y podernos presentar a nuestro hermano que va a exponer esta noche. Dios le bendiga, hermano Tomás Parillo. Muchas gracias. Muy bien, amados hermanos, antes de que el hermano pues inicie con la exposición, a pedir a nuestro hermano Carlos Julio Zuluaga desde Colombia, quien va a hacer la oración por el expositor de esta noche, quien va a poner en las manos de nuestro Señor a nuestro hermano que nos va a traer la palabra en esta hermosa noche. Hermano Carlos Julio Zuluaga, su tiempo de oración para poner en manos de nuestro Señor a nuestro hermano expositor. Hermanos, buenas noches. Dios les bendiga a todos ustedes. Vamos a orar por nuestro hermano Freddy. Ahí donde están, inclinemos nuestro rostro y digámosle a Dios: bendito Padre, gracias, oh Señor, por este día que nos has dado, por la grandeza de tener, bendito Dios, un Dios tan grande y poderoso como lo eres. Señor de los ejércitos, queremos presentarte en estos momentos a tu siervo Freddy. Bendígalo, oh Señor, con el espíritu que bendiciste, bendito Padre, a los profetas de Abolengo. Queremos pedirte, bendito Señor, que sea Él instruyéndonos y que tú nos hables a través de este siervo tuyo. Queremos pedirte, bendito Dios, de que todo lo que Él ha estudiado y tiene para mostrarnos, enseñarnos y darnos, bendito Padre, en esta noche, esta disertación, pueda recordarlo con vehemencia, bendito Padre, y ante todo con el poder de tu Espíritu Santo que ha de obrar en este mensaje. Dios grande y poderoso, en sus manos de amor nos encomendamos y le encomendamos a Él. Y en esta plataforma te agradecemos por esta comunicación que podemos tener los unos con los otros y esta hermosa comunión en Cristo Jesús. Amén. Amén, hermano Carlos. Muchas gracias por esa hermosa oración y poner en nuestro hermano en las manos de Dios para que Él sea el expositor. Gracias, hermano Carlos. Dios le bendiga a usted. Amén, Muy bien, hermanos. Muy bien, hermanos. Ojo, pero más que todo oído. Oído, pues, atentos al mensaje de esta noche que nos va a traer nuestro hermano Freddy Leonel Peraza desde aquí de la República de Honduras, bajo el tema las ovejas y el cristianismo práctico. Tome nota si usted puede, aliste papel, aliste tinta y mucha atención. Así que, amados hermanos, ovejas del Señor, a poner atención. Hermano Freddy, su tiempo. Amén. Bendiciones a todos, hermanos. Doy gracias a Dios por esta oportunidad de compartir con ustedes y gracias a los organizadores también, nuestros hermanos que están ahí haciendo las gestiones para que podamos mantenernos unidos por medio de la palabra de Dios. El tema, como lo han mencionado, las ovejas y el cristianismo práctico.
Esta enseñanza pues tiene el propósito, hermanos, de agradar a Dios, practicando las buenas acciones para con el prójimo, entendiendo que la vida cristiana es práctica, más práctica y no solamente teórica. Como mencionamos nosotros un dicho, la práctica hacia el maestro. Hoy diremos la práctica hacia el cristiano. Y es bueno recordar algunas cosas. Esto realmente es un recordatorio de lo que dice la Escritura, que nosotros somos ovejas, nuestro pastor es nuestro Señor Jesucristo. Y quiero introducirme a este tema con una anécdota que escuché a un misionero. Él cuenta que fue enviado como misionero al África, a un país africano, y él relata que en una ocasión él fue invitado a un lugar donde iban a abrevar ovejas. Y llegaron ahí y estuvieron unos minutos esperando hasta que vinieran las ovejas. Y de repente, a los minutos de estar ahí en ese lugar, que era una laguna donde bebían agua las ovejas, estuvieron ahí unos minutos y de repente comienzan a salir de cuatro lugares, comienzan a salir las ovejas siguiendo a su pastor. Y se reunieron todas y estuvieron en la laguna y todas dispersas y revueltas de los cuatro ángulos que venían, y se revolvieron. Y dice el misionero que él se puso a pensar, ya las ovejas ahí todas dispersas, revueltas, bebiendo agua y comiendo, y él se puso a pensar cómo van a ser los pastores para llevarse las ovejas, para reconocerlas en esta confusión, en este lugar lleno de ovejas. Y estuvieron ahí un tiempo mientras bebían agua las ovejas, y él pensando cómo van a ser los pastores, cómo va a suceder esto, qué va a pasar. Y de repente cada pastor empezó a caminar hacia el rumbo de donde había venido y comenzó a hablarles a las ovejas, y las ovejas comenzaron a seguir al pastor. Dice que ahí él, hasta ahí llegó su pensamiento, su confusión, y dice él, qué bien, esto me hace recordar la Biblia. Como dice la Biblia en Juan 10:11, dice Jesús, yo soy el buen pastor. El buen pastor su vida da por las ovejas. El versículo 14 dice, yo soy el buen pastor y conozco mis ovejas y las mías me conocen. Y si seguimos leyendo los versículos 15 y 16, así como el Padre me conoce y yo conozco al Padre y pongo mi vida por las ovejas. También tengo otras ovejas que no son de este redil. Aquellas también debo traer y oirán mi voz, y habrá un rebaño y un pastor. El versículo 27 dice, mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco y me siguen. Y como la lección trata de el cristianismo práctico, en lo que estamos leyendo ahí en la Biblia, ahí nos muestra qué es lo práctico que debemos hacer como ovejas. En primer lugar, reconocer que somos ovejas de nuestro pastor, nuestro Señor Jesucristo, quien murió por nosotros. Y aquí pues hay algunas primeras acciones, podemos llamarle, primeras acciones básicas y prácticas. Una de esas acciones es oír. Oír. Debemos conocer a nuestro pastor y debemos seguirle. Ahí está, comienza la practicidad de la vida cristiana. Oír, conocer y seguir. Si hablamos del oír, hoy podemos recordar, hay algunas, lo que llamamos nosotros, hay
algunas reglas o normas de oro, y una de ellas es saber escuchar. Saber escuchar, saber oír. Otra, saber dejar escuchar. Debemos nosotros de ser educados, máximo, ¿verdad? Esa educación espiritual que encontramos en la palabra. Jesús nos habló mucho acerca de oír. Recordamos en Marcos 4:23, el que tiene oídos para oír, oiga. Es muy importante. Y aquí estamos hablando de la acción, de la actividad de las ovejas de oír. También en cuanto al oír, recuerdo hace poco nuestro hermano René Rosa nos daba una enseñanza, una meditación, y él hacía un poco énfasis en el oír. Ahí mismo en Marcos 4:24 nos dice, mirad lo que oís. Entonces debemos nosotros de darle importancia al oír. En Lucas 8:18 dice, mirad pues cómo oís. Y vemos dos cosas importantes ahí, lo que oímos y cómo lo oímos. Y si nosotros seguimos estudiando la palabra de Dios, recordamos lo que nos dice Mateo 17:5, en el monte de la transfiguración, recordamos que Jesús se transfiguró y aparecieron ahí, dice la Biblia, Moisés y Elías. El apóstol Pedro, motivado al ver lo que sucedía, estaba hablando y decía que se construyeran ahí 3 enramadas. Pero dice en el versículo 5, mientras él aún hablaba, una nube de luz los cubrió, y he aquí una voz desde la nube que decía, este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia, a él oíd. Y es por eso que pues el oír es tan importante. Romanos 10:17 nos recuerda que la fe viene por oír la palabra de Dios. Recordando, ¿verdad?, la practicidad de las ovejas, la practicidad de la vida cristiana. Debemos de comenzar a oír de manera verdadera las palabras de nuestro pastor, nuestro Señor Jesucristo. Y eso es solo una de las actividades. También conocer. Y cuando hablamos de conocer, hablamos de un conocer recíproco, porque las ovejas debemos conocer a nuestro Salvador, y nuestro Salvador, nuestro Señor Jesucristo, nuestro pastor, nos conoce. Los versículos que leíamos, él dice, yo las conozco. Y dice, mis ovejas me conocen. Yo las conozco y ellas me conocen. Entonces, este conocer recíproco, nosotros como ovejas de nuestro pastor Jesucristo, conocerle a él. Recordamos lo que nos dice Juan 5:39, escudriñad las escrituras, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna y ellas son las que dan testimonio de mí. Nosotros como ovejas de nuestro pastor, nuestro Señor Jesucristo, debemos conocer a nuestro Salvador. Nuestra vida debemos dedicarla a conocer de nuestro Salvador. Hemos visto, para iniciar, 3 acciones básicas y prácticas: oír, conocer y seguir. Nosotros debemos de hacer esto todos los días: oír, conocer, seguir a nuestro Señor Jesucristo. Recordamos cuando él escogió a los apóstoles, él les dijo, sígueme. Y ellos dejaron lo que tenían ahí, en lo que estaban trabajando. El ejemplo de los pescadores, dejaron sus redes, dejaron sus barcas, dejaron su trabajo y siguieron a Jesús, siguieron a su pastor. Se convirtieron en esas ovejas que oyen a su pastor, esas ovejas que le conocen y él las conoce, y ovejas que le siguen. Cuando él dice, sígueme, simplemente las ovejas le siguen. También, si vamos por más acción y más práctica de las ovejas en el cristianismo, recordamos cuando Jesús envió a los discípulos, recordamos que los envió de 2 en 2, y su mensaje fue el siguiente. En Mateo 10:16 dice, he aquí, yo os envío
como a ovejas en medio de lobos. Sed pues prudentes como serpientes y sencillos como palomas. Nos está enviando como ovejas. Entonces las ovejas debemos asumir la responsabilidad de ser enviados. Y a la vez ahí también la responsabilidad de ir. Me llama mucho la atención ese versículo, Mateo 10:16. He aquí yo os envío como ovejas en medio de lobos. Ahí nos muestra la dificultad que encontramos nosotros al ser enviados en este mundo lleno de tinieblas, lleno de perversidad. Sin embargo, como ovejas de nuestro pastor, debemos de asumir la responsabilidad de ser enviados. Y nos da dos cualidades, dos características ahí que debemos tener como ovejas. Dice, sed pues prudentes como serpientes y sencillos como palomas. Siempre me llama la atención la forma de enseñar de Dios y que usa para nosotros como ejemplos animales. Sed prudentes como la serpiente y sencillos como palomas. 12 cualidades que debemos de tener como ovejas. Las ovejas, entonces, enviadas, debemos nosotros de asumir esa responsabilidad y haciendo uso de esas cualidades o características, prudencia y sencillez. Los discípulos enviados como ovejas en medio de lobos, hay que entender y reconocer eso. Es por eso que se necesitan esas características, porque somos enviados en medio de la perdición, en medio de lobos. Y necesitamos prudencia, necesitamos sencillez. La primera vez que leí ese versículo, me puse a pensar mucho y digo, ¿quién es mi profesora? Una serpiente que me enseña de prudencia. Y mi otra profesora, una paloma, animalitos, que me enseñan la sencillez. La primera característica, entonces, prudencia, aprendida de la serpiente. Y la segunda, aprendida de la paloma. Ahora, en esa responsabilidad que somos enviados por nuestro Salvador, nuestro Señor Jesucristo, nuestro pastor, como ovejas, tenemos que asumir esa responsabilidad y tenemos otra acción que ejecutar, que es la acción de ir. Todos recordamos que el ir es parte del cristianismo práctico. Marcos 16, 15 y 16, que son unos versículos que conocemos muy bien y debemos de practicarlo, debemos hacerlo. Como decíamos al principio, hay un refrán, bueno, aquí en Honduras, que se expresa de la siguiente manera: del dicho al hecho hay mucho trecho. Hay mucho espacio a veces, ¿verdad? A veces podemos decir que es fácil predicar porque tenemos conocimiento, pero a veces nos cuesta asumir la responsabilidad. Recordamos lo que nos dice Marcos 16:15, ir por todo el mundo y predicar el evangelio a toda criatura. En Mateo 28, 19 y 20, ahí nos muestra responsabilidad de las ovejas en su cristianismo práctico. Id a todas las naciones y haced discípulos, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y luego en el 20 dice, enseñándoles. Entonces hay dos acciones ahí en el cristianismo práctico: la acción de ir y la acción de enseñar. Esto implica, por supuesto, otras actividades prácticas como apacentar. La Biblia nos habla de apacentar a las ovejas, servir, atender, amar, etc. Cuando nosotros asumimos la responsabilidad de ir y la responsabilidad de enseñar, entonces ahí estamos viviendo una vida práctica. Así como reconoció el apóstol Pablo. Recordamos en la primera carta a los Corintios, el capítulo 3, versículo 6, donde muestra Pablo, dice, yo planté, Apolos regó, pero el crecimiento lo da Dios. A veces nosotros nos podemos preguntar por qué la iglesia donde yo estoy, donde yo predico, ¿por qué no crece? A veces porque solo predicamos en el púlpito y nos falta ir.
y enseñar. Nos falta plantar y nos falta regar. Es importante reconocer la practicidad de la vida cristiana. Y avanzando en la actividad de las ovejas o en la practicidad de las ovejas, dar de comer al que necesita, abrigar al desnudo, visitar al enfermo y al que está en la cárcel, dar de beber al que tiene sed, etc. Hay tantas cosas que nosotros debemos hacer en el servicio. En una ocasión también un misionero me contaba que él iba en su carro conduciendo su automóvil acompañado de su esposa y de repente él vio a una persona que necesitaba ayuda. Tenía una llanta desinflada en la carretera y él exclamó, el hermano exclama, ahí está Jesús necesitando ayuda. Y la esposa le dice, yo no veo a Jesús, yo lo que veo es un hombre. Y él le recordó lo que dice la Escritura, es que nosotros tenemos compromiso con el prójimo, todo aquel que necesita ayuda y nosotros se la podemos brindar es nuestro prójimo. Por eso Jesús dice ahí, ¿verdad? Que nosotros, dice en su palabra, que nosotros debemos estar dispuestos siempre a realizar o a ejecutar esas acciones del cristianismo. Ir a la acción. Recordábamos el refrán, del dicho al hecho hay mucho trecho. A veces nos sucede así, nos pasa así. En una ocasión, yo por eso esta lección me la aplico a mí mismo. Yo necesito esta lección. En una ocasión, había una hermana en la congregación que tenía varios días, un tiempo de no congregarse con nosotros. Y nosotros no sabíamos nada de ella. Dos predicadores, siempre salíamos juntos, pero no la visitamos. Y en una ocasión nos dice una señora, la hermana de ustedes, dice, está un poquito enferma. Y nosotros pensábamos, vamos a ir. Y luego se nos fue el tiempo y no fuimos. Y ya cuando reaccionamos, como a las 2 semanas y preguntamos si queríamos irlo a buscar, ella había muerto. Y nosotros pues nos quedamos sin hacer nada, sin ir, no nos dimos cuenta, no la visitamos. Por eso esta lección me hace recordar eso, la vida práctica de las ovejas, el cristianismo práctico. A veces yo puedo decir, yo puedo gritar, yo soy cristiano, pero lo que va a hablar de mí son mis acciones, lo que yo haga por los demás, lo que yo practique, eso es lo que más habla de mí, aunque yo quizá tenga el conocimiento y pueda predicar, pero lo importante es la práctica de la vida cristiana. Tenemos un pasaje ahí recordando que tenemos que dar cuenta a nuestro Señor, recordando que hay un día de juicio, y recordamos el pasaje de la Escritura que encontramos en Mateo capítulo 25, versículos 31 al 46. Ahí nos recuerda del juicio y la separación que va a hacer nuestro Señor, la separación que va a hacer de las personas, todas las naciones. Dice que estaremos ahí. Vamos a recordar este pasaje. Dice ahí de la siguiente manera, Mateo 25, 31 hasta el 46, dice, cuando el Hijo del Hombre venga en su gloria y todos los santos ángeles con él, entonces se sentará en su trono de gloria y serán reunidas delante de él todas las naciones y apartará los unos de los otros como aparta el pastor las ovejas de los cabritos y pondrá las ovejas a su derecha y los cabritos a su izquierda. Entonces el rey dirá a los de su derecha, venid benditos de mi Padre, heredad del reino preparado para vosotros desde la fundación del mundo. Porque tuve hambre y me disteis de comer, tuve sed y me disteis de beber,
fui forastero y me recogisteis, estuve desnudo y me cubristeis, enfermo y me visitasteis, en la cárcel y vinisteis a mí. Entonces los justos responderán diciendo, Señor, ¿cuándo te vimos hambriento y te sustentamos, o sediento y te dimos de beber? ¿Y cuándo te vimos forastero y te recogimos, o desnudo y te cubrimos? ¿O cuándo te vimos enfermo o en la cárcel y vinimos a ti? Y respondiendo el rey les dirá, de cierto os digo que en cuanto lo hicisteis a uno de estos mis hermanos más pequeños, a mí lo hicisteis. Entonces dirá también a los de la izquierda, apartaos de mí, malditos, al fuego eterno preparado para el diablo y sus ángeles. Porque tuve hambre y no me disteis de comer, tuve sed y no me disteis de beber, fui forastero y no me recogisteis, estuve desnudo y no me cubristeis, enfermo y en la cárcel y no me visitasteis. Entonces también ellos le responderán diciendo, Señor, ¿cuándo te vimos hambriento, sediento, forastero, desnudo, enfermo o en la cárcel y no te servimos? Entonces le responderá diciendo, de cierto os digo que en cuanto no lo hicisteis a uno de estos más pequeños, tampoco a mí lo hicisteis. E irán estos al castigo eterno y los justos a la vida eterna. Ahí vemos una lista de cosas prácticas, ¿verdad? Que nosotros debemos hacer como cristianos, juntamente con la palabra, con la predicación, pero debemos hacer estas cosas. Ahí vemos la separación y por eso necesitamos ser ovejas de nuestro pastor, nuestro Señor Jesucristo. Debemos de ser ovejas prácticas, ovejas que practican, ovejas que hacen, ovejas que ejecutamos acciones, las acciones que tiene Dios preparadas para nosotros. Recordemos que dice la Biblia que somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Él preparó de antemano. Aquí hay algunas obras prácticas que nos menciona este pasaje. Y es bueno ponerle atención y es bueno que esta palabra cale en nuestro corazón. Ahí cuando se para, dice las ovejas a la derecha y dice, venid benditos de mi Padre. Sé que todos queremos escuchar esto al final. Queremos que nos ponga en el lado derecho como ovejas, pero para eso necesitamos ser ovejas que practican el cristianismo de verdad, que lo practicamos. No solamente que somos teóricos, y que sí tenemos conocimiento de la palabra y que podemos pararnos frente a mucha gente, frente a audiencias, a hablar. Porque sí podemos, si tenemos conocimiento, hemos estudiado la palabra, pero también que seamos esas ovejas, esas personas, esos cristianos que ayudamos, que ejecutamos acciones. Recordamos lo que nos dice la Biblia allá en Santiago, que la fe sin obras es muerta en sí misma. En algunas ocasiones nos podemos poner nosotros a pensar, ¿cómo es mi fe? Reaccionar nosotros mismos. ¿Cómo es mi fe? Soy de las personas que solo hablo en el púlpito porque tengo la oportunidad cuando está establecida la reunión, los servicios en la iglesia, o soy de los que cuando veo la necesidad, estoy pronto, estoy presto a servir, a ayudar. Hay tanta necesidad en el mundo. Los pobres y los necesitados somos más en el mundo. Gran cantidad. Y hay mucha necesidad. Hay tanta necesidad de lo espiritual. Hay tanta necesidad de la palabra de Dios. Y si nosotros tenemos ese conocimiento y tenemos la bendición de tener la palabra de Dios, pues hay que llevarla. Si tenemos la oportunidad de darle un sándwich a aquel que quizás no ha comido, aquí en el lugar donde vivimos nosotros, vivimos cerca de la frontera de dos países, de El Salvador y de Guatemala.
Y a veces es un recorrido de migrantes, los que entran de Guatemala, que los echaron de nuevo, los de espaldas mojadas, como le llaman, y a veces vienen y vienen sin dinero, vienen sin nada, vienen con hambre, a veces tienen varios días de no comer. Recuerdo en una ocasión vino uno y me buscó, me conocía y me buscó y yo tenía lo que le llamamos nosotros un racimo de guineos ahí. Yo dije, se va a comer unos 2 guineos, unos 3 guineos. Sin mentir, se comió todo el racimo, todos los guineos que había ahí. Y después me cuenta, se sentó ahí conmigo y me dice, tengo como 7 días de no comer. Venía de México, lo habían echado. Tremendo. Hay necesidad, hay gran necesidad, y esa es la oportunidad que tenemos las ovejas para actuar, para practicar el cristianismo. Ahí tenemos, ¿verdad? En la cuestión de las ovejas, fíjese bien lo que dice ahí. Tuve hambre, ¿verdad? Y qué bien que las ovejas dan de comer. Tuve hambre y me diste de comer. Les contaba del misionero que le dice a la esposa, ahí está Jesús necesitando. Después, yo no veo a Jesús. Pero aquí Jesús está diciendo que aquel que tiene necesidad, aquel que está ahí padeciendo, aquel que está sufriendo, aquel que está en una cama enfermo, tiene la necesidad de que alguien le lleve palabras de aliento. Y es más, si le podemos llevar otro tipo de ayuda, quizá material, conforme podamos. Pero conforme podamos, hay que hacerlo, ¿verdad? Porque eso es el cristianismo práctico. Necesitamos entenderlo, reconocer, ¿verdad? En nuestra vida, que nosotros démosle gracias a Dios que nos ha escogido y nos da la oportunidad, nos ha escogido, nos instruye, nos da la oportunidad de vivir un cristianismo práctico, no solamente teoría. Qué bien, ¿verdad? Tener la teoría de la palabra de Dios ahí, pero recordamos que la palabra de Dios es viva y eficaz. La palabra de Dios tiene que penetrar a lo profundo de nuestro ser. A veces yo platico con algunos jóvenes y algunos jóvenes me preguntan, ¿y usted por qué es cristiano? Y yo les digo, bueno, porque ninguna otra persona, ningún científico me dio la fórmula para cambiar mi vida. Y yo tenía problemas, era gran pecador y tenía grandes problemas, y uno pues tiene sus momentos en que piensa y quiere cambiar, pero no puede. Tiene que encontrar la fórmula, y la fórmula es espiritual. La fórmula la encontramos en Cristo Jesús. Yo les digo a los jóvenes, ningún científico me trajo la fórmula para cambiar como persona. Solo Cristo me presentó esa fórmula. Y un hermano me decía, dele gracias a Dios porque usted así cambió, porque yo tenía vicios, pero así me decía el hermano, así los dejó en Cristo Jesús únicamente. A veces uno no puede cambiar. Y a veces por eso me detengo a veces con lo que le llaman los mexicanos con un té por 8 o con aquí le llamamos en Honduras, pachanguero. Y a veces lloran ahí con uno, yo quiero cambiar. La gente quiere cambiar, pero necesita la oportunidad. A veces he visto que cuando miran a esa gente, se le corren, se van por otro lado y no se acercan a ellos, ¿verdad? Entonces, nosotros como ovejas de nuestro Señor Jesucristo, que tenemos el conocimiento, tenemos la instrucción de nuestro Señor, debemos acudir a darle ayuda a estas personas. Eso es la vida práctica del cristianismo. Esa es la vida práctica de las ovejas. Fíjese bien ahí lo que dice, tuve hambre, me disteis de comer, le dice a las ovejas. Pero por el contrario, a los cabritos, tuve hambre y no me disteis de comer. Recuerda lo que dice la escritura cuando Jesús narró aquella parábola del buen samaritano. Recuerda que cuando aquel hombre estaba tirado ahí, medio muerto, dice la Biblia, ¿verdad? Lo dejaron golpeado, medio muerto, le robaron todo.
y lo dejaron tirado. Ahí dice la escritura que pasó un sacerdote, pero pasó de largo, dice. Pasó de largo, pasó de lejos. Luego pasó un levita, hizo lo mismo, hasta que pasó el buen samaritano. Entonces, vida práctica, ¿verdad? A veces el sacerdote, nos ponemos a pensar nosotros, ¿cuánto conocimiento tenía? ¿Cuánto sabía? Si pasaba en eso, estudiando la escritura. El levita, de igual manera, tenían mucho conocimiento, pero no vivían una vida práctica de acuerdo a la palabra del Señor. Recordamos lo que nos dice en Santiago 1:22. No seáis tan solamente oidores de la palabra, sino hacedores de la palabra. Y recordamos lo que nos dice ahí en ese pasaje que leíamos en Mateo 25. Tuve hambre y me disteis de comer, ¿verdad? Las ovejas. Tuve sed, me disteis de beber. Lamentablemente nosotros no vemos a Jesús en la gente que necesita, ¿verdad? Entonces tenemos que cambiar o mejorar nuestra visión. Fui forastero y me recogisteis. Estuve desnudo y me cubristeis. Estuve enfermo y me visitasteis. Estuve en la cárcel y vinisteis a mí. Y lo mismo le dice a los cabritos. Tuve hambre, tuve sed, fui forastero, estuve desnudo, estuve enfermo, estuve en la cárcel. Y ahí hay una negativa, ¿eh? Una negativa a todo esto. No me disteis de comer, no me disteis de beber, no me recogisteis, no me cubristeis, no me visitasteis. Hay cosas que a nosotros como cristianos nos cuesta hacerlas. En algunas ocasiones, cuando tenemos algunas reuniones con los hermanos y empezamos a ver o a saber cosas, quizá un hermano esté enfermo y a veces estamos en reunión y yo les digo, ahorita es el momento de visitar al hermano, porque si no, se nos pasa el tiempo y nunca hacemos las cosas. Posponemos las cosas o estamos diciendo ahí, sí lo voy a hacer. Hay algo que también nos sucede. A veces un hermano o alguien necesita oración y nos dice, ore por mí, ore por mi situación, ore por esto que está sucediendo. Y nosotros le decimos, sí voy a orar. Y a veces se nos olvida, a veces se nos olvida. A veces aquí estamos en la plataforma y alguien dice, necesita oración. Yo digo, es bueno anotarlo y estar pendiente ahí y quizás no irse a acostar sin orar antes por aquella petición, ¿verdad? Porque a veces prometemos, a mí me ha sucedido, yo prometo y luego se me olvida, rápidamente se me olvida y después cuando veo a la persona me acuerdo otra vez, no oré, no he orado por él, ¿verdad? Y él está necesitando. Entonces, eso es la vida práctica del cristianismo, ¿verdad? Y nosotros recordemos esto, somos ovejas de nuestro Señor Jesucristo. Él es nuestro pastor. Él, imagínense la gran acción, la poderosa acción y la acción de amor que Él hizo. Cuánto amor que Él murió por nosotros. Y no importó cómo estábamos. La Biblia dice, aún estando en nuestros delitos y pecados, Cristo murió por nosotros. Así que esto era, hermanos, lo que quería compartir. Gracias por su atención, ¿verdad? Y recordemos, instamos a que nos portemos como esas ovejas que practican la vida cristiana según las instrucciones de nuestro pastor. Recordamos todas las actividades y todas las cosas que mencionamos y que menciona la Biblia que debemos hacer. Acordémonos, ¿verdad? Algunas acciones, algunas actividades sencillas. Gracias a Dios que nos ha dado la oportunidad de oír. Entonces todo comienza por oír a nuestro pastor, conocerle y él nos conoce, seguirle, asumir la responsabilidad de que somos enviados, ir y predicar, ir y ayudar a que otros se conviertan en cristianos, enseñar.
Esas son actividades. Somos enviados y tenemos que aprender a ser prudentes, a ser sencillos. Esas son las instrucciones de nuestro Señor. Y luego tenemos ahí, podemos llamarle el clímax de la vida práctica cristiana, atender a aquel que tiene hambre, ayudarlo, proveerle, darle algo, conforme a lo que nosotros podemos, a lo que nosotros tenemos. Cuando hay hambre, pues hay que proveer, ¿verdad? Lo que se puede. En nuestro país, realmente la gente pobre quizás es la gente más generosa, creo yo, ¿verdad? Yo veo así, ¿verdad? Y quizás la gente pobre es la más generosa. A veces un pobre le da de comer a otro pobre y a veces el rico ni lo vuelve a ver. Y a veces esto sucede también, como sucedió en la parábola del buen samaritano. Y a veces incluso el que tiene conocimiento de la palabra de Dios, mira así desapercibido, de forma desapercibida, esa necesidad de la gente. Pero aquí en Honduras tenemos un dicho, ¿verdad? Cuando así los pobres, si llegamos a visitar a alguien y dice, bueno, venga, comamos, ¿verdad? Porque donde comen dos, comen tres. Y ahí hacen, ¿verdad? Hacen tres partes, ¿verdad? Yo veo, eso es bonito, eso es grandioso, que hay generosidad todavía, ¿verdad? Y nosotros como cristianos, pues debemos de desarrollar esas cualidades, de ser dadivosos, ser generosos, porque eso es lo que nos lleva a la práctica de la vida cristiana como ovejas de nuestro Señor Jesucristo. En esta oportunidad, pues invito, ¿verdad? De todo corazón como cristiano, como oveja de nuestro Señor, a que seamos esas ovejas viviendo el cristianismo práctico según la palabra de nuestro Señor Jesucristo. Que el Señor les bendiga a todos. Que el Señor le bendiga a usted, mi amado hermano Freddy Leonel. Qué tremenda lección nos ha dado hoy. Yo creo que nos ha trasquilado como ovejas con esta lección. Y es muy importante todo lo que usted nos ha dicho, amado hermano, y sabemos que, y esperamos porque todo lo que hemos escuchado, pues, quede aquí, quede guardado. Y usted dijo algo muy, pero muy fundamental y muy importante y que se ha visto a través de los años en la Iglesia de Cristo. Predicadores que se han hecho esa pregunta que usted lo dijo, ¿por qué mi congregación no crece? Porque nos hemos enfocado más en cómo exponer la palabra allá a la parte de arriba y no hemos hecho la práctica. No hemos hecho lo que usted dice, lo que usted dijo, amado hermano, el cristianismo práctico. Ir allá, ir. Nos hace falta eso, nos hace falta ir. Amado hermano, gracias por esa lección, gracias por ese mensaje. Sabemos que hay comentarios para que los hermanos puedan enriquecer más este mensaje de 20 preguntas que está a cargo con nuestro hermano Juan Luis Salazar. Hermano Juan Luis, su tiempo para comentarios y preguntas. Amén, hermano, gracias. Gracias, hermano Freddy Peraza. Gracias por ese mensaje que a veces nos hace falta mucho ser práctico. Se le escucha poco, hermano Juan Luis. Vamos a ver. A veces, ahí sí, hermano. Ahí sí. Amén. A veces nos hace falta mucho ser prácticos. Como dice el hermano, muchos somos teóricos. Nos hace falta involucrarnos y ser prácticos. Gracias, hermano. Muy buen mensaje. Nos tocó la conciencia, dijo el hermano Marvin. Tenemos el tiempo para preguntas y comentarios. Sabemos, hermanos, que son 2 minutos por cada participante para que todos podamos participar. Yo miro la mano física de nuestro hermano Pedro Batres. Vamos a dejar el tiempo al hermano Pedro. Adelante. Gracias. El tema ha sido muy bonito en realidad y nos recuerda lo precioso que es el verdadero cristianismo, la oportunidad de poder compartir de manera espontánea y voluntaria las bendiciones que recibimos de Dios, compartirla con los menos favorecidos, no por coacción, no bajo amenaza, no por intimidación, no por ningún tipo de presión, sino motivado por el amor que hemos cultivado en base a nuestro Señor Jesús. Yo doy gracias a Dios por esta lección de esta noche, que me recuerda lo precioso que es el cristianismo auténtico,
en donde de buena voluntad, así como lo hizo el buen samaritano, espontáneo, sin obligación, sin ningún tipo de amenaza, supo compartir con con el menos favorecido lo que él tenía de ventaja. Es un ejemplo a seguir y yo creo de que realmente deberíamos de estar todos agradecidos de estar dentro del Evangelio, porque dentro del Evangelio hacemos grandes, grandes maravillas en beneficio de la comunidad, en beneficio de la gente dentro y fuera de la iglesia. Muchas gracias por la lección. Amén, hermano. Gracias Amén. por su comentario, hermano. Freddy, algo que quisiera agregar al comentario de nuestro hermano Pedro. Es su tiempo, hermano. Sí, no, gracias hermano por ese comentario, porque realmente me ayuda ahí, ¿verdad? Aquí estoy escribiendo esas palabras que utilizó usted, hermano, ¿verdad? El cristianismo de amor, espontáneo, no hacer cosas obligadas, ¿verdad? Gracias, hermano, ¿verdad? Por ese comentario. Pues sigue siendo el tiempo de ustedes, hermanos. ¿Alguien más quisiera comentar? Hermano Rigoberto, es su tiempo. Adelante. Muy buenas noches a todos. Muchas gracias, hermano Juan Luis. Y agradecerle en esta hermosa noche a nuestro hermano Freddy eh, por esta palabra poderosa que nos ha traído. Realmente una palabra impactante como lo dio el hermano Freddy, de una manera sencilla, de una manera humilde, hermano, pero con una gran enseñanza para todos nosotros, porque en realidad, hermano, yo siempre lo he dicho, el evangelio, hermano, no se engrandece con el conocimiento que se tiene, sino se engrandece con la práctica que nosotros vivimos. La vida del cristianismo no es tener tanto conocimiento, sino que es la práctica que realmente debemos nosotros de tener. Y realmente yo agradezco este precioso tema que nuestro hermano Freddy nos ha dado, porque nos pone realmente a reflexionar qué tan prácticos hemos sido nosotros en el cristianismo. No creo que solo al hermano Freddy le haya pasado esto con lo del hermano, de la historia que él nos contó de una hermana. Creo que nosotros hemos sido, no solo él, sino todos nosotros, en algún momento hemos caído en esa negligencia, ¿verdad? De no ver, de no visitar a nuestros hermanos que se enferman. Y como lo dijo el hermano Pedro, es ahí donde se muestra ese amor hacia los hermanos. Realmente un tema muy importante, muy actual, y yo le agradezco al hermano Freddy por ese esfuerzo y con ese amor con que nos ha dado esta lección. Muchas gracias, hermano Freddy. Amén. Gracias a ustedes, ¿verdad? Por la Amén, oportunidad. hermano. Gracias, hermano. Sí, es que nos vino a sacudir. Y tal vez ya necesitábamos eso. Seamos más prácticos, más prácticos. Hermanos, ¿algún otro comentario, otra manita que esté levantada por ahí? Mientras se deciden, hermanos, vamos a darle lectura a los mensajes que han proporcionado en el chat. Nuestro hermano Martín Turquís dice: buenas noches, queridos hermanos en Cristo, y saludos a todos. Mismo Martín Turquís escribe: bendiga, siga bendiciendo grandemente a nuestro hermano, y gracias por predicarnos la santa y bendita palabra de nuestro Dios. Nuestro hermano Ramón Ramírez dice: necesitamos ser más prácticos que teóricos. Dios nos siga bendiciendo y ayudando para vivir ese ejemplo de Jesús. Esos son los mensajes que han escrito, hermanos, y yo digo que el mensaje nos dejó como lavados y planchados. Como anonadados, va, hermano José Santos Alvarado, adelante. Hermano,
el mensaje fue bien explícito. Necesitamos de todo corazón tener que ser prácticos, como dice el hermano, ¿va? Nos ha dado como un gran listado de las citas bíblicas. Lastimosamente, hermano, yo no he terminado el programa en perfectas condiciones porque estoy con un dolor de cerebro exagerado, hermano, por eso me ven aquí que estoy hasta disfrazado, pues que no aguante, y por estar con el amor de escuchar totalmente todo lo que son preguntas y respuestas sobre el mensaje que ha dado nuestro hermano, que ha sido tan amplio, que bueno, yo quedo anonadado, pues, y qué hermoso mensaje, hermanos, un mensaje de la conciencia, como decía, ¿cómo se llama este predicador? Que decía un mensaje de la conciencia, hermanos, discúlpenme. Se Entonces, llamaba Pablo, el famoso Pablo Pablo, Finkenbilder. bueno, entonces, gracias, hermano, por atenderme mi manita, y crean lo que no me siento bien de mi salud. El hermano me miran acostado, hasta agarrado en la cabeza, pero es el dolor de cerebro que no lo aguanta, hermano. Bendiciones, hermano, y feliz noche. Igual a usted, hermano. Hay que orar por Amén, él. hermano. Amén, hermano. Hermano Dunley Toro, adelante. Ay, Dunley, adelante su tiempo. Bueno, hermanos, una vez más, un gusto con todos ustedes. Pienso que este mensaje es de gran valor para cada uno de los predicadores que están aquí hoy día presentes, reunidos, ya que obviamente quizás muchos hermanos necesitan no solamente una ayuda de fortaleza en palabras, sino un abrazo, un buenos días, un que la paz de Dios esté contigo. A veces las ayudas más necesarias no son solamente economía, aunque hoy por hoy hace mucha falta en realidad. Pero el mensaje que dio el hermano fue de mucha importancia porque es parte del amor. Justamente es parte de una palabra hebrea llamada emuná, que significa amor. ¿Sí? Eh, y realmente, mi amado hermano y hermanos, creo que a veces hemos perdido ese pequeño principio, el principio del amor. Y a veces lo ponemos tanto en sermones y en lecciones que se nos olvida justamente ese principio de la obra, de la práctica, como dijo el hermano que dio el estudio. Hermano, muchas gracias por ese estudio, la verdad. Para mí fue de mucho valor. Dios le bendiga grandemente, hermano. Amén, hermano Dunley. Qué bueno saber de que nos alimentó hoy, sí, como dice el eslogan de nuestro hermano Rigoberto, ¿ah? Nos retroalimenta y hoy sí nos retroalimentó, estamos ahí, eh, nos hizo pensar, nos hizo ponernos a meditar. ¿Qué estoy haciendo yo como cristiano? ¿Estoy siendo práctico o no estoy siendo práctico? Esas son preguntas que nos hacemos a conciencia, si somos o no somos prácticos, somos solo cristianos de un lugar o del púlpito o solo por decir presente. El mensaje a la conciencia que nos dieron hoy es, somos prácticos para poder demostrar ese amor que Jesucristo tuvo con nosotros, demostrar ese amor para poder dar amor. Tiene que uno que tener amor. Uno recibió amor de parte de Jesús, ¿va? Porque aún siendo pecadores, Él dio su vida por nosotros. Se demuestra el amor. ¿Y qué hacemos nosotros por los demás? Ah, no, yo ya soy cristiano, yo ya estoy yendo a la iglesia, qué bien. Pero y los que están ausentes, ya los fuimos a visitar, ya hicimos una oración por ellos, por lo menos. Ah, gracias, hermanos. Sí, sigue siendo el tiempo de ustedes, hermanos. El hermano Douglas Cajina tenía mano levantada. Adelante, hermano. Perdón, no lo había visto. Adelante, hermano Douglas. Ponga su micrófono.
Buenas noches, ¿me escuchan? Amén, hermano. Adelante, Amén. adelante. ¿Aló? Adelante, hermano Douglas, le escuchamos. Hola, ¿me escuchan? Amén, hermano, adelante. Le escuchamos. Hermano, ¿me escucha bien usted? Sí, hermano, le Sí, escuchamos. sí, le Adelante. escuchamos. Dígale. No les escucho. Yo no les escucho a ustedes. Usted le escucha. Nosotros sí le escuchamos. Amén. No hay problema, hermano. Adelante. Problema con Ahora su sí. retorno. Ahora sí. Bendiciones. Adelante, adelante. Es interesante escuchar la disertación de esta noche. Un anhelo vívido de la presencia de Jesús en nuestro diario caminar. Una manifestación permanente del amor al prójimo y una convicción de que Jesús viene pronto. Hablamos de crecer espiritualmente y de estar interesados en la santidad y en la lealtad. Nosotros como siervos de Dios jamás debemos olvidar nuestro solemne deber de transmitir el mensaje. Pero como decía el hermano, o se ha dicho acá, muchas veces se queda en teoría. En teoría. El buen samaritano, que se citó en la porción bíblica, ayudó al prójimo no buscando popularidad. Creo que uno de los un mal endémico en la iglesia actual es que lo que se busca es popularidad. Y es necesario que el evangelio se vista de la práctica que Santiago describe. Santiago, que para mí yo siempre he llamado el libro de Santiago como el evangelio práctico, es interesante porque está dirigido a una comunidad de creyentes donde dice, ¿por qué hacen acepción de personas? Cuando llega alguien con cierta posición económica o social, corren y le dicen, adelante hermano Carlos Bello, bienvenido, pase adelante, mira, aquí tiene una hamburguesa, aquí tiene un yogur, bienvenido hermanito, porque quizás al hermano Carlos Bello yo puedo recibir de él un favor más adelante. Pero llega un hermano pobre y le digo, busque dónde sentarse. Vea cómo usted se arregla para estar aquí y recibir. Entonces, hermano, yo creo que es importante llevar a la práctica si nosotros somos los embajadores del Señor. Somos los embajadores del Señor y yo creo que sería interesante en algún momento analizar, así como un embajador es embestido, cuáles las embestiduras que nosotros tenemos. El hermano decía como ovejas del Señor, pues deberíamos tenerlo presente siempre. Yo creo que, imagínense cómo pretendemos nosotros que la iglesia ministre la palabra, que en la iglesia haya lazos de fraternidad, si nosotros los predicadores no practicamos, no practicamos. Así que es lamentable y qué bueno que el hermano de manera sencilla pues nos traía la predicación hoy. Necesitamos, hermanos, ir a todo lugar, enseñar a la gente y convertirlos para Cristo, pero principalmente con nuestro testimonio. Gracias, bendiciones. Amén, hermano. Amén, hermano. Todos agradecidos por tan bello mensaje. Todavía tenemos 4 minutos, hermanos, en lo que usted se decide a levantar su mano. Bueno, el hermano Martín Turquis de Chinique, Quiché, está con su mano levantada. Adelante, hermano, es su tiempo. Sin su micrófono. Muchas gracias, mi hermano. Primeramente, que Dios nos bendiga a todos. Sinceramente, es una gran alegría escuchar sus voces expresando lo que han dicho y es bello escuchar estas palabras. Por lo tanto, mis amados hermanos, que la paz del Señor sea en nuestros corazones Amén. y que nuestro Dios nos siga iluminando en nuestros ministerios como ministros de Dios, como predicadores de la palabra. Sí, me he dado cuenta
de que en las congregaciones de la iglesia, pues seguramente muchos hermanos han estado predicando sobre este precioso y bello mensaje que nuestro amado hermano ha dado en esta noche. Es mi oración para que Dios nos siga ayudando. He disfrutado, quiero comentarle rápidamente, el mes de mayo estuve muy mal de salud, me afectó una enfermedad, lo que es la diabetes y otras dificultades en la salud, y cuando llegó el momento terrible, me sequé totalmente, huesito me puse, y cuando llega el momento, los hermanos llegan a saber y empiezan a animar. Otros vinieron a visitarme, y como lo decía el hermano, pues más de algunos ahí, mire hermano, le trajimos algo para esto y para lo otro. No, hombre, pues qué fortaleza tan grande. Y cuánto más al prójimo, ¿verdad? Cuánto más al amigo. Entonces, una animación para todos por parte de nuestro hermano que nos ha dado el mensaje basado en Gálatas 6:9. No nos cansemos pues de hacer el bien, porque a su tiempo segaremos si no desmayamos. Hagamos bien a todos, mayormente a los de la familia de la fe, dice el apóstol Pablo. Mis amados hermanos, que el Espíritu Santo de Dios nos guíe en nuestras congregaciones y que sigamos predicando la palabra. Solo así la iglesia, los miembros aprenderán, y así de esa manera hacer la buena voluntad de Dios tal como se ha predicado en esta noche. Gracias a nuestro amado hermano ministro, hermano Freddy, si no me equivoco, ¿verdad? Bendiciones. Amén. Freddy Perraza dice, pues bendiciones, mi hermano. Y gracias por el tiempo, hermano. Feliz noche. Amén, hermano. Gracias, hermano Martín Turquis. No hay otra manita levantada. Tenemos un nuevo comentario aquí de nuestro hermano César Dubón. Dice, bendito Dios y toda la gloria a él por este mensaje que nos dio por medio del hermano Freddy Peraza. Es para que despertemos y hagamos la obra de buscar personas para Cristo y seguir ayudando para que crezcan espiritualmente. Bendiciones, bendiciones y la paz de Cristo para todos. Igualmente escribe nuestro hermano, permítame, dice otro mensaje que acaba de entrar, dice nuestro hermano José Méndez, dice, como pueblo del Señor somos llamados a hacer luz en el mundo. No podemos encasillarnos únicamente a ser cristianos teóricos, a ser cristianos de púlpito. Nuestro deber es echarle ganas, dice. Bendiciones, hermanos. Hermano Filigonio dice, bendiciones, mis hermanos. Dios no se equivoca. El cristianismo no es yo, sino que yo hago, y eso es lo que importa. Hay muchos por practicar y estaremos y esperemos que estas palabras se lleven a cabo. Bendiciones y echarle ganas. No esperes que un hermano muera para saber qué es lo que tengo que hacer. Dice Mateo 25:34 en adelante. Ese es el cristianismo, dice. Gloria a Dios, hermanos. Ya tuvimos los 20 minutos. No sé si hay alguna manita o alguien quiera hacer algún comentario. Todavía les puedo dejar 2 minutos más. Si hermano Freddy, algo para cerrar. Adelante, hermano. Sí, hermano, muy agradecido con los comentarios. Realmente quiero decirles también que yo tengo una presentación sobre ese tema, la puedo compartir con el hermano Rigoberto. Amén, hermano. También tengo ahí un pequeño bosquejo, te lo voy Amén, a hermano. compartir. Realmente Se lo vamos a agradecer mucho. Sí, no pedí que me dieran oportunidad porque tengo problemas con la plataforma Zoom ahorita en mi computadora. Ok. Y no me permite a veces compartir, pero se la voy a mandar al hermano Rigoberto. Gracias, Para hermano, los y que así quieran. nos las puede compartir a todos. Sí, está bien. Gracias, hermano Freddy. Bueno, a la orden, bendiciones. Bendiciones, hermano. Nada más que agradecerle, hermano, por tan bello tema en esta noche, esta exhortación. Y
creo que todos aprendimos mucho de ese mensaje. Que el Señor los siga bendiciendo en su ministerio, hermano. Y como dijo el hermano Filigonio, adelante, echándole ganas. El tiempo de nuestro hermano Mario Maravillas, aquí llegamos con el tiempo de preguntas y comentarios. Bendiciones a todos. Amén. Gracias a usted también, amado hermano Juan Luis Salazar, por ese tiempo dedicado en este momento, poder dirigir estas preguntas y comentarios. Y una vez más, muchas gracias a nuestro hermano Freddy Leonel Peraza por ese tema tan importante. Y como dijo él, pues lo va a compartir. Esperamos pues que nuestro hermano Rigoberto pues, nos los comparta también. Muchas gracias a todos mis hermanos por los que enriquecieron más este tema tan importante, por los que participaron en esta noche. Y agradecidos con Dios primeramente, porque sabemos que como ovejas del Señor que somos, pues debemos actuar tal como es. Hay un pasaje en la Escritura que David lo dijo: el Señor es mi pastor, nada me faltará. La pregunta es, ¿somos ovejas del Señor? Esa es la pregunta. Debemos de seguir siendo ovejas del Señor para que nunca nos falte nuestro Señor en nuestra vida. Amén. Ok, hermanos, vamos a despedirnos en oración. No sé si algún hermano de alguna petición esta noche, pero no olvidemos orar, porque bueno, el hermano le toca orar. Yo iba a pedir que siempre oremos por la vida de nuestro hermano Dudley Toro, su hijo, por su hijo, que Dios abra puertas, Dios abra siempre y ayude a cubrir cada una de esas necesidades que el hermano está pasando. Y es el hermano Dudley Toro quien tiene la oración final desde el Ecuador. Hermano, en su tiempo. Hermano Marvin, Dígame. soy hermano Roberto Perdomo, quiero que ore por mi esposa aquí en Honduras, mi esposa Johanna. Ya hermano que la llevo, está bastante mal de salud ella, pero ya estamos ya en tratamiento de salud. Ok. Ora por nuestra hermana Johanna, hermano. Hermana Johanna, esposa de nuestro hermano. Hermano Marvin. Hermano Marvin. Dígame. Perdone, ahí en el chat cayó un mensaje de nuestro hermano Martín también. Si pueden, él está pidiendo oraciones, mis hermanos, por su salud. Así es, hermano Martín Turquís pide oración por su vida. Hermanos, quiero agradecerles. En la plataforma, el hermano Rigo había subido la petición que oraran por mi suegra. Mi suegra falleció ayer. Quiero agradecerles. Mi suegra se complicó, diabética, la presión le bajó a 56/52, imagínense, hipotensa. Le dio un microderrame la semana pasada y 2 infartos en estos últimos días. Ella falleció ayer mientras terminábamos la clase de escuela dominical aquí en Panamá. Mi esposa, que logró viajar con mi cuñada hasta Nicaragua, estaba en el hospital y mi suegra falleció. Hoy fueron los funerales. Yo quiero agradecerles de manera personal a todos, absolutamente todos, aquellos que pues elevaron oraciones. Realmente nuestro Dios es soberano. Dios es soberano y respetamos eso. Lo importante es que como sierva de Dios ella fue fiel hasta el final y seguramente espera cuando se toque la trompeta, y los que mueran en Cristo se levantarán primero. De verdad, agradecido con todos ustedes. Gracias. Amén, amén, hermanos. Bueno, Dios dé paz, consuelo a las familias, y sabemos que es un dolor que está pasando, pero esa es la voluntad de Dios. Así que, hermano Dudley, oración por la hermana Johanna con su enfermedad, oración por el hermano Martín Turquís y por la suegra de nuestro hermano Douglas Caína. Hermano Dudley, su tiempo. Amén, hermano. Y por hermano Rigoberto también, y por sus niños siempre, pónganlo. Amén. Amado Señor, estamos muy agradecidos por estar aquí en esta plataforma, Señor, con un grupo de tus ministros, Padre amado. Estamos aquí para fortalecernos continuamente unos a otros, como tú mandas en tu palabra, Señor. Estamos tan agradecidos por tu amor y tu infinita bondad, Señor, por tu misericordia y por tu gracia. Danos paz en nuestras almas, danos guía y esperanza, Señor, para almas afligidas, hermano Turquís.
para nuestra Johanna, Padre, está en su aflicción, sin su enfermedad. Por mi hijo, Padre amado, dale fortaleza para que él pueda soportar estas adversidades, Señor. Enfermedades, sufrimientos, se encuentran en tormentos varios, Señor. Dejamos esto, Padre, en tus manos, Señor. Sabemos que podremos ir y hacer la voluntad tuya, Padre de gloria, para que tú puedas también formarnos de una forma práctica, Señor, como lo ha anunciado el hermano que dio el sermón hace poco tiempo. Señor, enséñanos más acerca de tu palabra y de tus bondades. Fortalece nuestras almas. Guíanos para ser buenos siervos tuyos, Señor. Danos más esperanza. Danos paz. Sea tu palabra instrumento para que podamos mejorar como predicadores, ministros o evangelistas, Señor, aquí en esta plataforma, y poder guiar a la congregación, a la iglesia de Cristo, según sea tu divina voluntad, Señor. Padre de gloria, sabemos que no somos perfectos, Señor. Sabemos que somos tentados continuamente en diferentes formas, Señor, en nuestros ministerios. Y por cualquier causa, Padre, somos tropiezos para el malvado y perverso, porque estamos en conformidad a tu evangelio, Señor. Sin embargo, Padre, tenemos un enemigo en común en este mundo, y es el maligno, Señor, el cual quiere arrastrarnos tras sí en cada adversidad, para que así no podamos lograr nuestro objetivo, Señor, que es poder llegar a tu presencia. Te rogamos, Señor, que en esos momentos, en esas circunstancias, Padre, cuando sintamos la derrota inminente en nuestros corazones y mentes, recordemos tu expiación maravillosa en la cruz del Calvario, y que es por ella, y solo por ella, Padre de gloria, por la cual hoy nos encontramos aquí reunidos, dando voz, gloria, por eso, Señor, porque sin esa acción tuya, Señor, tu vida, a cambio de muchos, no podríamos decir con tanto amor, somos cristianos, somos predicadores, somos ministros. Padre, te rogamos que siempre estemos en santidad, para que Él sea guía siempre, Señor, para que Él sea quien nos diga qué hacer y vivir, Señor, en conformidad al Evangelio, Señor. Guíanos siempre, para que ese Espíritu maravilloso nos confirme muchas verdades maravillosas. Señor, sin más que decir, te pedimos fortaleza por cada uno de los hermanos aquí presentes, y para que ellos transmitan esta fortaleza a sus congregaciones respectivas, Señor. Y para que esas congregaciones de aquí en adelante, después de este sermón maravilloso, Padre, que hemos hoy escuchado, sean puestas a prueba, Señor, y puestas a poder ser guiadas de una forma práctica en el evangelismo, Señor. Para que ellas, por medio de esta palabra hoy día dada como guía, nosotros que somos tus instrumentos, Señor, se ha puesto en práctica, Señor. Te rogamos todo esto, Padre, en el nombre de Jesucristo. Amén. Amén.